Bueno, queremos tocar un tema que a todos nos convoca y es cuánto nos va a impactar la inflación, ¿no es cierto? ¿Cuánto impacta la economía familiar? ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Son tantas las dudas que tenemos, además con el aumento de la tasa de interés. Estamos a esta hora ya contactados con José de Gregorio, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile y además exministro. Ha estado presente en distintas carteras, en distintos gobiernos también de nuestro país. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karina. Gusto estar con ustedes. Igualmente, José. Lo quiero invitar a que revisemos una nota que tenemos preparado sobre el tema de la inflación de nuestro departamento de prensa y seguimos conversando sobre los efectos prácticos que esto podría tener para la economía familiar principalmente. Se aplicó la mayor alza en 20 años a la tasa de interés y el dólar reaccionó inmediatamente con una potente caída durante la mañana. Sin embargo, pocas horas bastaron para que la divisa estadounidense nuevamente volviera a subir sobre los 820. Hay otros factores que están afectando el comportamiento del tipo de cambio, esencialmente incertidumbre con respecto a algunas decisiones que se tienen que tomar, incertidumbre política, incertidumbre respecto al tema de los retiros de los fondos previsionales. Esto a pesar de que el Banco Central decidiera suspender la compra de divisas, medida que se sumó a la más importante, el aumento de 1,5 a 2,75% de la tasa de interés. Se busca frenar la inflación que en septiembre llegó a 1,2% y a 5,3% en 12 meses. El mercado es capaz de anticiparse de buena manera lo que va a hacer el central, de modo que no hayan sorpresas y eso minimiza el ruido. Y creo que en esta ocasión eso se perdió un poco. Así que es altamente probable que el equilibrio que se busca entre tasas de interés e inflación no se logre. Ya está situado en un 3% para 2 años y lo más probable es que lleguemos a un 4%. Y junto con la intención de que las personas gasten menos dinero, se complica el acceso a créditos, los que podrían aumentar hasta 15% su valor según los expertos. Los créditos van a ser más caros, por así decirlo, va a ser un poquito más difícil acceder a ello. Ya se proyecta que las tasas incluso en inmobiliario superen el 6%. Ejemplo, si uno quería solicitar un crédito hipotecario para una vivienda nueva, las tasas pasaron de 3 a 4 a 5 6. La Bolsa de Santiago también reflejó la preocupación de los inversionistas al caer 0,24% este jueves, manteniendo su fuerte racha a la baja de las últimas semanas. Bueno, estamos conversando a esta hora con José de Gregorio, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile y exministro también de nuestro país en diferentes carteras. Además, ha estado vinculado a distintos gobiernos, pero siempre con el tema de la economía de por medio, ¿no es cierto, José? Y lo primero es destacar cuáles podrían ser los efectos prácticos de acuerdo a la inflación que ya vimos que se registró en el mes de septiembre de un 1,2%. ¿Cuáles podrían ser los principales ámbitos en que se podría ver afectada la economía familiar de acuerdo a esta proyección de la inflación? Bueno, lo que el Banco Central está tratando de hacer al subir la tasa de interés es desacelerar el aceleradísimo crecimiento de la demanda. Claro. Este año nosotros, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, el consumo va a crecer 16%. Es decir, por encima de lo que crece el PIB, y estamos hablando cuando una economía crece, si esta economía creciera mucho en términos normales, 4%, estamos hablando 4 veces lo que crecería el PIB. El Banco Central viene de una política ultra expansiva, ¿no es cierto?, con la tasa de interés que llegó hasta 0,5. Hoy día está con una tasa todavía expansiva, y eso es importante porque la gente tiende a decir, mira, cuando el Banco Central sube la tasa de 1 a 2, la suben un 100%, eso es un error, así no se mide la tasa, porque si la subiera de 0 a 0,5 es infinito por ciento. Lo que uno tiene que mirar es al nivel que está llegando, y todavía estamos con una tasa relativamente baja, 2,75. Ahora, obviamente lo que el banco está tratando de buscar es desacelerar este crecimiento acelerado de la demanda agregada, precisamente, efectivamente encareciendo el crédito, no tanto en el crédito hipotecario, que ha sido mucho más afectado por los retiros. Nosotros hemos visto en días recientes que la tasa larga ha tendido a caerse, y en parte eso es la credibilidad que tiene el Banco Central en que quiere conseguir su meta. Sin embargo, creo que también es bien importante destacar, si el Banco Central no sube la tasa hoy, las alzas de tasa en el futuro tendrán que ser mucho peores. El Banco Central lo va haciendo de manera relativamente gradual, como te decía, la tasa neutral, es decir, donde no es ni expansiva ni contractiva la política monetaria, se estima en torno a 3,5%, o sea, todavía estamos por debajo, probablemente lleguemos a 4%, no es un apretón grande, pero obviamente la economía tiene que
desacelerar un poco el crecimiento de la demanda, porque si no vamos a tener mucha inflación, y eso sí que afecta a los hogares. Ahora, ¿no es cierto? Los créditos hipotecarios, la gente pierde el valor de su dinero, le sale mucho más caro comprar todo, pierde poder adquisitivo, y eso es lo que el Banco Central tiene que evitar. Claro, o sea, con la inflación el dinero rinde mucho menos, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos a nivel de economía familiar. Sube también la UEF, José de Gregorio, en medio de todo este panorama, y eso también incide en, por ejemplo, los créditos que están cursados en UEF, en colegios que a veces se pagan en UEF dependiendo del colegio, en otro tipo de arriendos, por ejemplo, que se reajustan de acuerdo a la UEF también. Entonces, ¿cuáles son las implicancias también por el aumento de la UEF para la economía familiar? Bueno, precisamente por eso es muy importante frenar la inflación. Es un efecto muy directo que toda la gente lo nota, ¿no es cierto? El aumento de la UEF. También el aumento de los precios de las cosas que está comprando, que está subiendo. Pero el aumento de la UEF afecta directamente a los hogares. Todo se traspasa a la UEF. Hay una discusión más larga, yo creo que en Chile deberíamos fomentar y es de esperar que los candidatos, ¿no es cierto?, fomentar que haya mucho más crédito hipotecario en UEF para que la gente no se quede con todo el riesgo inflacionario. Puede ser un poco más caro, pero estas fluctuaciones son dañinas. Y el Banco Central, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Es de frenar ese aumento de la inflación. Si no lo hiciera, la inflación subiría más y el ajuste tendría que ser más severo. A pesar, y esto creo que es importante porque es una parte de lo que ha estado en la discusión, a pesar de que el origen de la inflación, cuando se destapa la inflación, es básicamente algo internacional. Ha pasado en todo el mundo está subiendo la inflación. La diferencia de Chile, y en todos los países están subiendo las tasas de interés, Noruega, Nueva Zelanda, todo el mundo está tratando de controlar la inflación porque tenemos muy mala experiencia de quedarnos atrás de la inflación. El periodo de esta inflación de los años 70 fue una gran lección para todos los bancos centrales. Pero hoy día lo que está pasando en Chile, a diferencia de muchos otros países, es que la potencia y la fuerza que tiene esta demanda hace que la propagación de esta inflación externa sea mucho mayor. O sea, y sería un error que el Banco Central esperara a que esto ocurra. Claro. Esto es lo que uno predice cualquier economista, lo que va a pasar. Se está tratando de anticipar. Absolutamente. Un Banco Central que se queda atrasado le significa mucho costo al país. Ahora, también se ha señalado, ha habido visiones críticas al respecto y se ha señalado uno de los argumentos, por ejemplo, es la posibilidad de que se apruebe el cuarto retiro de fondos previsionales en el Congreso. Y se ha criticado también al Banco Central respecto de que este aumento de la tasa de interés, en el fondo lo que busca es incidir en esa discusión. ¿Cree usted que es así? No tiene nada que ver. O sea, el Banco Central tiene un rol constitucional que dice que tiene que frenar la inflación. Ahora, si viene el cuarto retiro, probablemente haga más inflación. Las estimaciones del Banco Central se han hecho sin cuarto retiro. Con cuarto retiro, 5 puntos del PIB son, para ponerlo así en términos simples para la audiencia, son cañonazos a la demanda. Claro. Hablemos que durante la crisis financiera, cuando yo estaba en el Banco Central, Andrés Velasco era ministro de Hacienda, el año 2009, los aumentos y el impulso para toda la crisis fiscal, que fue uno de los aumentos importantes en el mundo, eran del orden de 3-4% del PIB. Aquí un solo retiro son 5 puntos. Le pega muy fuerte a la demanda, a pesar de que hay gente que lo va a ahorrar y que la gente lo gaste en lo que quiera. Si es plata de ellos, nadie va a estar. A mí me carga cuando la gente dice, mira, que me da exactamente lo mismo, la gente tiene derecho a gastarlo en lo que quiera, pero las consecuencias agregadas. ¿No es cierto? Yo hablaba con unas personas que decían, yo quiero el cuarto retiro, les decía, es fantástico para todos, pero cuando nosotros lo sumamos a todo, lo que va a generar eso es inflación. Bueno, le queremos agradecer por haber estado con nosotros en el programa, analizando los efectos entonces de la inflación para nuestro país. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto haber conversado contigo, Karina. Bueno, a esta hora queremos despedir el programa, pero por supuesto agradeciéndole su sintonía.